Protestante se inventa un falso catolicismo. Deja ver, este protestante entró al canal de En Pos de la Verdad y algo sucedió aquí. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en el canal de Luis Lisboa En Pos de la Verdad. Le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba. Haga así, vea, y le dé like y se suscriba. Vamos a ver esto, dale play. Che, cuando vos lees ese salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Crees que se refiere a las escrituras o a la palabra de Dios? Ay. Pues obviamente que se refiere a las dos, porque la palabra de Dios, el rey David ya la tenía también escrita. Pero también estaban los profetas y no estaba escrito. Sí, pero por ejemplo, Natán cuando le profetizó, eso no estaba escrito. Ay. Y era palabra de Dios, o no era palabra de Dios lo que le dijo Natán. Pero tienes que entender que el rey David no hablaba tanto con Dios así directamente como lo hacían los profetas, que sí por hablaban eso, literalmente. Pero por eso te digo, por eso te pregunto, para David la palabra de Dios no era solamente las escrituras, porque también él creía que habían profetas que traían la palabra de Dios. Y eso no estaba escrito, como Natán. Y Samuel era del tiempo de David, y eso no estaba escrito en el tiempo de David. Y era palabra de Dios también. Él se refería más a la escrita. Ah, sí, ¿cómo sabes? Nah, no haga chiste, porque lo encontramos en la escritura que se refería a la palabra escrita. A ver, muéstrame. A ver. Ok, mira. A ver. Vamos a ver. Señores, denle like y suscríbanse al canal. Vamos a ver aquí qué sucede. Dale, mostrame, yo quiero ver eso, Están buscando Biblia, me gusta cuando buscan Biblia. Mira. Este protestante ha entrado a muchas veces al canal de Santiago Alarcón, ¿verdad? Dale, quiero ver eso. Ok, vamos a comenzar Vamos a comenzar con el Salmo 1, mira. Pero en el Salmo 1, brother. Sí, por eso, vamos a ver. Pero ¿qué tiene que ver el Salmo 1 con el Salmo que citaste? Pero vale, léelo igual, léelo. A ver. Mira, dice, fíjate cómo comienza, dice. Dale. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Sí. Okay. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Dice ley, no dice escrituras. En la ley del Señor, ¿cuál era la ley del Señor? La palabra de Dios, escrita y oral. Por eso. Escrita y oral. Por eso, pero él mayormente se refería a la ley del Señor, que la ley de Dios dice, era oral, brother. Pero mira, aquí todavía no se levantaban muchos profetas. Recuerda que los profetas comenzaron por ahí con uno de los primeros que se considera profeta, fue el profeta Samuel, ¿verdad? Por eso, de la época de David. Pero de la época de David, brother. Y para David era palabra de Dios lo que venía a través de la boca del profeta Samuel. Sí, pero recuerda también que Salomón, Samuel le leyó la ley a Saúl cuando le dijo que no tuviera. ¿Se la leyó o se la contó? Se la dijo verbalmente. Ay. Le leyó, se la estuvo leyendo. Porque ¿en serio? ¿Me podés mostrar el verso donde dice, mira, acá tengo la Torá en las manos y acá dice la Torá esto, mira, léelo vos, Saúl, léelo vos. Bueno. Mostrá eso, a ver. Hay bobo aquí, señores. Ay, Luchito. ¿A poco tú crees que se le iban a saber todo de memoria sin Sí. Sí, vos sabías que hablar con un judío, vos sabés que los judíos tenían lo que eran los escribas, tenían el trabajo de memorizarse la ley de Dios. Ojo. Memorizársela. Era el trabajo de los escribas, brother. Ojo. Pero como quiera aún y cuando se la hayan memorizado, ¿qué era lo que se memorizaban? Lo que Moisés enseñó. Ahí está, y se memorizaban exactamente lo que enseñó, escrito. Brother. Lo que enseñó. No lo que estaba escrito. Necesariamente por escritura. Lo que enseñó. De hecho, se cree que las leyes de Moisés se escribieron como
casi 600 años después de la muerte de Moisés. Bueno, pero me percibes que aún y cuando se la hayan memorizado, se estaban memorizando lo que estaba escrito. O sea, No lo que estaba escrito, lo que se predicaba oralmente. Ojo. La ley de Dios. Bueno, pues yo nomás te lo digo, pues, de que el Está rey bien, David brother. sí hay referencias que prueban de que aunque no te quito eso de que dices de que también era lo que el profeta decía, porque todavía no se escribía. Ok. Cuando el rey, por ejemplo, ¿Cómo ha estado, Luchito? Bien, bien. Bueno, ¿qué tenías para decirme? A ver. Bueno, vamos a ver por qué fue que entró. Vamos a ver. Denle like, señores. No, nada más tengo unas preguntas, mira. Dale. Yo entiendo pues que Dios sí es muy muy estricto con su palabra, pero hay cosas en las que no existen como dogmas. Por ejemplo, una persona no puede ser echada fuera del pueblo de Dios si no cree que, por ejemplo, si cuestiona que Enoc literalmente fue arrebatado, ¿verdad? Y que fue tomado al cielo, o Elías. Sí. Ahora, hay algunas discrepancias en cuanto a lo de Elías, que si murió, que si no murió, por el sentido de que como La Biblia dice que no murió. nada, carne ni sangre heredan el reino de los cielos. O sea que algunos pueden especular de que Dios mismo se encargó de hacer morir este cuerpo mortal. Algunos creen así, ¿verdad? Que no murió nada más de forma como mueren los hombres, sino que Dios mismo se encargó de hacer esa transformación en su cuerpo para poderlo arrebatar a su presencia. Como un tipo de lo que se mira, pues más o menos el arrebatamiento, pues, ¿verdad? De que van a ser transformados pero tienen que ser transformados y revestidos de incorrupción o de inmortalidad. Como que ahí podemos ver una muerte a la carne, esta carne que es corruptible. La Biblia no dice nada de eso sobre Enoc ni Elías. Dice solamente que ellos no murieron. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, hay excepciones a las reglas. Aunque Dios es el que la transforma, pero yo sí creo que más o menos así fue como pudo haber acontecido con Elías, ¿verdad? Pero la pregunta es, A ver. ¿por qué poner penas de anatema o de excomunión como a los dogmas del Papa y los que depositan sobre María? Esa sería mi pregunta, Luchito, porque yo veo en la escritura que nadie se atrevió a hacer eso. Porque la iglesia tiene la autoridad de enseñar la verdad y excomulgar y disciplinar al que se oponga a la verdad. Como siempre lo ha hecho la iglesia. Por ejemplo, Pablo excomulgó personas. Uy. Incluso Pedro, escucha esto, Juan, el apóstol Juan, le habló, creo que fue en la tercera carta o segunda carta, justamente al que le escribe, le dice que tenga cuidado con cierto grupo. Y justamente, o sea, así como Pablo excomulgó a un muchacho que estaba en un pecado grave, ojo, la iglesia tiene la autoridad para excomulgar a la gente. Porque si la iglesia no tiene la autoridad para defender la verdad y dejar que cualquiera enseñe lo que se le dé la regalada gana, entonces ya deja de ser una iglesia, pasa a ser un loquero. O sea, es un loquero. Si la iglesia permite que cualquiera enseñe lo que se le antoje. Claro. Pero si ves que, sí entiendo, pero si ves que la iglesia católica, los dogmas de excomunión que tiene, todos se refieren en cuanto a María y al Papa. No, brother, no, ¿qué estás diciendo? Por ejemplo, la Trinidad, mira, te digo, todos los 44 dogmas, si vos lo negás, sos excomulgado. Uy. Los 44. Los dogmas sobre Dios, que son una cantidad. Los dogmas sobre Cristo, que son una cantidad. Los dogmas sobre el Espíritu Santo, que son una cantidad. Ojo. Los dogmas sobre las Escrituras, que son también unos cuantos. Todos los dogmas, cualquiera que vos niegues, sea sobre los dogmas de Cristo, los dogmas del Espíritu Santo, los dogmas de la Iglesia, cualquier dogma que vos niegues, te vuelve hereje. Y por lo tanto, excomulgado. Pero mira, Pablo, ¿estás de acuerdo que Pablo echó fuera al fornicario que estaba acostándose con la mujer de su padre, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo? A ver, te pregunto ahora. ¿Hay algún dogma que eche fuera a un sacerdote que está en inmoralidad? Sí, claro. Sí, lo han sacado, claro. ¿Hay algún dogma que eche fuera a un sacerdote que está en inmoralidad? Sí, claro, obviamente. Sí.
Pero ¿por qué no los echan entonces? Porque sí. ¿Cómo que no? Sí, claro, obviamente. Escuchen. Pero ¿por qué no los echan entonces? Porque sí, ¿Cómo que no los a echan? muchos no los echan. Bueno, No, pero a ver, mira, aquí en Estados Unidos sí los echan, yo entiendo, mira, aquí en ¿Y Estados Unidos entonces? sí los echan, los echan ok. presos. Pero como en México, y en otros países, los cambian de parroquias Claro, cuando pero tienen ya pará, muchos pará. Vos tenés que, escándalos. a ver, vos tenés que distinguir, vos tenés que, en estos debates, cuando hablamos sobre doctrina, vos tenés que diferenciar la Ojo. doctrina de la práctica. Ok, la doctrina de la práctica. ¿Qué enseña la iglesia? La doctrina, ¿qué enseña? Y la práctica, cada individuo que hace que no debe hacer. Mire, eso es lo que tiene que diferenciar. Ahí se está confundiendo el protestante porque cree que la iglesia enseña eso. O porque una persona X, un seguidor X, un ministro legítimo se equivoque y haga un error. Eso no le enseña la iglesia católica. ¿Ya? Vos tenés que diferenciar la doctrina de la práctica. Porque acá lo que nosotros tenemos que charlar es si la doctrina es verdadera. La práctica, a veces la iglesia puede errar, puede comportarse mejor, puede no, de repente, no siempre comportarse de la mejor manera en cuanto a la práctica. Pero la práctica nunca va a anular la doctrina. Acá lo que a mí me importa como católico es si la iglesia católica enseña la verdad. Exacto. Después, yo como católico le exijo a la iglesia que trate de aplicar lo que se enseña. Pero lo importante es que enseñe la verdad. A mí me importa que se enseñe la verdad. Que se enseñe. Entonces, cuando vos me decís, mira, Luis, pero que la iglesia católica a veces cambia al párroco, al sacerdote, y yo te digo, sí, pero si vamos por esa, en el protestantismo pasa lo mismo. Uy. ¿Sabes la cantidad de pastores que abusaron de sus hijas, de mujeres y Ay. cosas que yo conozco, brother? Sí, pero mira, yo entiendo pues por lo que dices que, por ejemplo, sea un pueblo, una comunidad la que practique, digamos que no reciba exhortación a tiempo, ¿verdad? Y que practique otra cosa de lo que se enseña. Pero ¿por qué? Mira, por ejemplo, tú sabes, yo creo que la Iglesia Católica está en contra de rendirle culto a los muertos, ¿verdad? Claro, claro. Y yo he visto cómo tienen ahí embalsamado, ¿verdad? Los embalsaman Sí. y los ¿Qué? embalsaman y ahí tienen todavía los cuerpos como de Juan Pablo II, de Benedicto, los mantienen ahí como embalsamados Sí. y luego en No cierto están tiempo de tiempo, embalsamados. No ¿Qué? están embalsamados. No se pudren. Son incorruptibles, no Exacto, se pudren. exacto, Pero no es la exacto, iglesia mira. lo que los embalsama, es Dios. no, Es Dios, brother. Es que ¿Quién, eso ¿y sí, quién es eso- el que mantiene que no se pudra? ¿Quién es? Que mira, no. pero Que no, dijo el protestante. ¿Qué? eso no es, ahí no es Dios porque Ah, no, ¿y quién es? ¿El hay una diablo? forma, mira, hay una forma de que sí se mantengan así. O sea, lo que les hacen, hay un proceso para que no se Pero descompongan, sí lo hay. eso lo suponés vos, brother. No. No, Bueno, Luisito. dale. Por eso estoy Saludos, diciendo, mira, brother, alguien saludos. embalsamado, Saludos, que no te vayas brother, pensando, no me eches fuera. saludos. Lo sacó. No, hermano, no. Ya No. cuando empiezan con tonterías, pará, No, brother. no. No, chao. No, chaito. Comienzan a inventar cosas. No. Señores, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este protestante? Le dejaré el link en la descripción del canal de En Pos de la Verdad. Díganme ustedes qué opinan. Pará, chabón. No te inventes cosas. No. Bendiciones. Check it out.